Cuando viene así como hoy, que el Espíritu Santo trajo un derramamiento, los que estaban secos fueron llenos en esta tarde. Si usted lo cree, diga un amén. Y damos gracias por ello. Pero igual, hermano, queremos hablar acerca de la sequía, porque la sequía espiritual siempre suele visitar nuestras vidas. ¿Cuánto me entienden? Escúcheme bien. No sé, me siento un poco limitado, tal vez me ponen la sequía espiritual muchas veces llega a nuestras vidas. Y es muy importante, escúcheme bien, es muy importante, míreme para acá, es muy importante que usted conozca qué cosas son las que provocan una sequía espiritual. Porque probablemente, como no sabemos qué es lo que provoca en nuestras vidas una sequía espiritual, viene la sequía, viene la sequedad y no sabemos qué la produjo. ¿Cuánto me entienden? Lo voy a repetir. Póngale mucha atención al tema. Porque como pueblo del Señor, la iglesia tiene que saber qué es lo que provoca en ella una sequía espiritual. ¿Para qué debe de saberlo la iglesia? Para cuidarse, para evitar entrar en estas zonas de sequía, porque estar seco espiritualmente es horrible. ¿Cuántos han pasado por ahí? Estar seco espiritualmente es horrible. Servirle a Dios en sequedad se siente horrible. Orar en sequedad se siente horrible. Levantar las manos en sequedad se siente horrible. Y escuchar la palabra estando en sequedad se siente horrible. ¿Cuánto me entienden? Entonces es muy importante que la iglesia pueda entender qué es lo que provoca sequedad en ella. Porque la libertad, escúchame bien, la libertad suya en el Señor tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Si no hay llenura, no hay libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Si no hay llenura, no hay libertad. Si hay sequedad, no hay libertad. Y muchas veces todos en algún momento caemos ahí y nos daña la libertad para adorar, nos daña la libertad para oír la palabra, nos daña la libertad para servir en un ministerio, porque ha sido dañada lo que es la llenura del Espíritu Santo en la persona. Y la iglesia tiene que conocer. Voy a mencionar una, no la escribí acá, pero es una que provoca sequedad. Muchas veces los demonios, los espíritus inmundos, buscan en los cristianos oprimirles su vida espiritual, confundirlos, perturbarlos. Y los demonios crean opresiones al extremo que los demonios te oprimen para que tú dejes de orar. ¿Cuánto me entienden? Los demonios te oprimen al extremo de que tú ya no te quieras congregar. Entonces los demonios dicen, bueno, este está lleno del Espíritu Santo, este quiere ser lleno del Espíritu Santo. Y vienen los demonios, buscan oprimir para que no ores, para que no ayunes, para que no te congregues. Y cuando menos acuerde, al dejar de orar, al dejar de ayunar, comienza un vacío dentro del cristiano. Y ese vacío va provocando sequedades dentro de ti. Sequedades que fueron provocadas por opresión de demonios. Por eso, hermano, aquí es cuando nosotros sintamos que un espíritu inmundo quiere tocar nuestra libertad. ¿A qué me refiero? Cuando vienen opresiones sin causas. Hay dos tipos de opresiones. Están las opresiones causadas por los problemas que estás viviendo. Llámale familia, llámale marido, llámale esposa, llámale trabajo, llámale salud,
hay enfermedades, hay cosas que preocupan tanto que terminan oprimiendo. Y estas cosas que oprimen te debilitan, te desaniman y dejas de congregarte, dejas de orar, y al dejar de hacer esto comienza el vacío, comienza la sequedad en tu vida, producto de que lo que viviste te fue debilitando. Pero repito, también están los demonios, los espíritus inmundos, que ellos no es que hay problemas. Y ahí es donde la iglesia, mire, ve, la iglesia tiene que saber que es un problema que yo estoy permitiendo que me cargue, que yo estoy permitiendo que me desanime y me está afectando en mi vida espiritual. La iglesia tiene que detectar cuando son problemas. Cuando son problemas que no tienen que ver demonios, la iglesia tiene que orar, la iglesia tiene que fortalecerse y la iglesia tiene que poner el problema en las manos de Dios para que de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio. Una iglesia que no entrega problemas es una iglesia que está cargada. Una iglesia que adora a Dios y entrega sus problemas es una iglesia que tiene paz en medio del problema. Y como iglesia debemos de saber en qué momento aquello es algo natural, que yo no lo estoy entregando, y en qué momento es algo demoníaco. Porque cuando es demoníaco se conoce, hermano. Uno no está pasando problemas graves, pero de repente se siente desanimado. Y si tú no estás pasando problemas graves y como cristiano te sientes desanimado, entonces no es un problema, es un ataque de los demonios. Y hay que sacudirse, dígale, hay que sacudirnos en oración cuando no es problema natural, sino es un problema espiritual. Le digo, hermano, porque yo hubieron momentos donde yo sentía opresiones en mi vida y no las entendía. Pero yo decía, ¿por qué ando desanimado si yo no tengo problema? ¿Por qué ando perezoso? ¿Por qué ando desmotivado si yo no tengo problema? ¿Por qué? ¿Y sabe qué era? Que no era natural, era espiritual el problema. Y había que meterle oración, había que meterle ayuno para que a causa de la unción los yugos se pudrieran. ¿Cuántos me entienden? Entonces, iglesia, ¿cuántos están aprendiendo en esta tarde? Número uno, tienes que detectar si la opresión que te está trayendo desánimo es producto de un problema. Si es un problema, ore, fortalézcase y entrégueselo al Señor para que venga paz, aunque el problema no esté solucionado. ¿Cuántos me entienden? Pero eso de estar aquí en la iglesia adorando y pensando en el problema te va a cargar. Y vas a ser un cristiano miserable que está dentro de una iglesia cantando coro, pero con un gran problema que lo tiene amargado o amargada. ¿Cuántos me entienden? Y aquí se trata, si vas a venir acá, entrega de entrada. Por eso digo yo, despojémonos, hermanos, reprendamos todo. Porque la misma palabra tiene dos opciones. O crees que son historias de Memín las que te están contando, o crees que si la palabra dice, entregue toda carga y la paz que sobrepasa todo el entendimiento vendrá sobre usted. Usted y yo decidimos cómo miramos la Biblia. Pero eso es para agarrarlo y activarlo cuando acontezca. ¿Cuánto me entienden? Entonces yo quiero que vea la imagen y pueda entender. La sequía espiritual tiene mucho que ver. Son anomalías. Cuando en un territorio hay sequía espiritual, la sequía espiritual es señal de anomalía. Algo pasó que comenzó a generar sequía en aquella área. ¿Cuántos me entienden? Lo voy a repetir. La sequía en el ámbito natural significa que si yo voy en aquel lugar y si en aquel lugar habían ríos, habían fuentes de agua, había un verdor hermoso de las plantas, pero de repente hubo una sequedad, es que algo pasó, alguna anomalía pasó. Naturalmente, usted y yo sabemos que en referente al calor que provoca sequía, aquí en Centroamérica le llaman la niña o el niño. ¿Sabía usted eso? Cuando pasan los fenómenos de sequedad le llaman la niña o el niño. La sequedad es aquí en Centroamérica. Entonces esa es la anomalía que provoca la sequedad en estos lugares de acá.
Pero si la sequía en lo natural significa que una anomalía provocó sequedad, también significa que en el ámbito espiritual, si alguien está seco, alguna anomalía la provocó. Y tú tienes que buscar de Dios para que Dios te diga, para que tú le digas: Señor, ¿qué rayo fue lo que provocó esta sequedad en mi vida? Porque estar seco no lo hay normal. Estar seco no es normal. Para una iglesia que tiene que llenarse de aceite, no es normal la sequedad. La iglesia se tiene que preocupar cuando se sienta seca, porque si está seca y viene Cristo, se queda. La iglesia tiene que analizar la sequedad que pueda tener alguien, qué anomalía la provocó. Y resulta que cuando hay una sequedad, esa sequedad comienza, escúcheme bien, aquí podemos ver, esta sequedad está provocando un daño en todo ese territorio y se ve visible. Y usted sabe que, número uno, la sequía afecta a esa región. Lo voy a repetir. Primeramente, una sequía afecta, no todo el mundo en ese momento está siendo afectado, solo esa región está siendo afectada. Usted puede ir a un lugar así como eso y usted dice: wow, qué sequía hay acá. Pero después usted puede ir en un avión a otro país y usted va a decir: wow, pero acá sí hay río, aquí sí hay catarata. Entonces quiere decir que hay un lugar, un sector que está viviendo la sequía. Entonces cuando hay una sequía, el lugar es el que la está viviendo nada más. Hermano Willy, ¿y qué me quiere decir con eso? Que el lugar que la está viviendo es el lugar que está siendo afectado. Las plantas de ese lugar están siendo afectadas. Los animales de ese lugar están siendo afectados. Los humanos que viven en ese sector están siendo afectados por la sequía. ¿Cuánto me entienden? Entonces no se tome a liviandad la sequedad, porque la sequedad no solamente afecta el territorio, afecta todo lo que está dentro del territorio. Puede comenzar por la persona, pero la misma sequedad puede afectar la misma familia. La misma sequedad puede afectarle la salud. La misma sequedad puede afectarle la finanza. La misma sequedad puede afectar. ¿Cuánto me entienden? Entonces al final, la sequedad no solamente afectó el lugar, afectó todo lo que había dentro del lugar. Por eso es muy peligroso que los hombres de Dios de esta casa, los sacerdotes, descuiden su vida espiritual. Porque si te descuidas, afectas todo el terreno. ¿Cuánto me entienden? Si te descuidas, afectas todo el terreno. Y si ya eres papá y si ya eres mamá, una sequedad no solamente te va a afectar a ti, puede afectar a tus hijos. ¿Cuánto me entienden? Y una sequedad, para los que tenemos ministerio, no solamente me va a afectar a mí como persona, va a afectar el ministerio que yo ejerzo en esa iglesia. Qué bueno fuera que solo fuera seco yo cuando me descuido. No, hermano, estoy seco yo y a la hora de predicar estoy seco. Entonces no solamente estoy afectado yo, está afectada la gran comisión que a mí me han dado. Mi gran asignación también está afectada. Cuidado líder, cuidado diácono, cuidado intercesor, porque cuando te descuidas no solamente te secas tú, afectas el ministerio y no eres efectivo en el ministerio. ¿Cuánto me entienden? Eso fuera bueno de que solo uno quedara afectado, pero imagínese ser afectada la asignación que te dieron también. Como repito, porque la sequía agarra el entorno y lo que está dentro del entorno. Por lo tanto, hermano, no nos tomemos a medias lo que es una sequedad. Vamos a ver algunas conductas que evidencian que un cristiano puede estar viviendo una sequía espiritual en su vida cristiana. Agradezco al Espíritu Santo que trajo llenura en esta tarde, porque me da más consuelo por el mensaje. Ya sé que Él ya llenó a muchos. Vamos a ver algunas conductas que evidencian que un cristiano puede estar viviendo una sequía espiritual en su vida cristiana. Una de las grandes señales, póngale atención y no se preocupe, que todos hemos pasado por ahí. Yo, no solo una vez,
he estado en sequedad espiritual. Han sido muchas veces. Así que ahorita que hablemos de esto, no vas a decir, ay, entonces yo lo estoy viviendo, qué desgracia, nunca me había pasado esto. A todos nos ha pasado. Levante la mano los que les ha pasado. En algún momento ha habido sequedad espiritual en su vida, sea provocada por demonios que usted no reprendió, o sea provocada por problemas que usted no supo manejar. Pero siempre en algún momento la sequedad llega a la vida de cada uno de nosotros. Pero es bueno conocerla, es bueno detectarla. Y mire bien, es cuando la persona siente que su corazón ya no está enamorado de la presencia de Dios como lo estaba antes. Una señal de sequedad es que tu corazón ya no está enamorado de Dios como estaba, como cuando comenzaste. Traducido, tu primer amor. En tu primer amor tú venías temprano a la iglesia. En tu primer amor era apasionante servirle a Dios. En tu primer amor te deleitabas orando. En tu primer amor te deleitabas danzando. ¿Cuánto me entiende? Entonces una de las señales, cuando ya las cosas de Dios, ya no disfruto orar, ya no me interesa llegar temprano a la iglesia, ya no me interesa congregarme, se está evidenciando que tu corazón ya no tiene el mismo amor por Dios como antes. Eso significa que hay una sequedad, porque esa sequedad está dañando tu primer amor con Dios. Eres cristiano, pero ya no amas a Dios como antes. ¿Cuánto me entienden? Ya no amas a Dios como antes. Porque mira, hermano, alguien puede estar dentro de una iglesia, pero si no ama a Dios, créame, no se va a disfrutar lo de Dios. Y aquí estamos viendo, evidenciando que cuando pasa esto, significa que hay sequedad. Entonces es cuando la persona siente que su corazón ya no está enamorado de la presencia de Dios como le estaba antes. Y se siente seco desde su corazón a la hora de buscar a Dios. Míreme, y se siente seco a la hora de buscar a Dios. Una señal de sequedad es que cuando la persona quiere buscar de Dios, siente sequedad hasta para orar. ¿A cuánto les ha pasado? Siente sequedad para orar. Siente, bueno, voy a ir a la iglesia, la verdad es que tengo que ir. Y se viene y él quiere buscar de Dios, pero cuando él comienza a buscar de Dios, se topa con una gran sorpresa, que hay sequedad, hay apatía en él mismo cuando está dentro. Le digo, hermano, porque hubieron veces que yo estaba en sequedad espiritual y yo no lo sabía. Y yo venía acá, pero cuando ya empezaba la reunión, yo me iba a aquella esquina. Cuando ya andaba bien apasionado como diácono, me iba a ir por donde está la hermana Zaida. Pero cuando andaba así como medio seco, me iba en la parte de atrás, solo a observar. Si estaban predicando, no oraba. Miraba cómo la gente adoraba, pero yo no estaba adorando. ¿Pero qué era? Que ya había un síntoma de sequedad espiritual, porque iba a la iglesia, pero mi corazón estaba apático a la entrega al Señor. Porque hay mucha gente que cree que acá solamente es de venir y presentarse. No, hermano, aquí es de entregarse. Si vamos a venir a este lugar, ¿va a ser a qué? A entregarnos. Si le vamos a servir a Dios, nos vamos a entregar en el servicio. Si vamos a adorar, nos vamos a entregar. Si vamos a oír la palabra, nos vamos a entregar a la palabra. Pero cuando todo esto acontece al revés, es evidencia que hay sequedad. En conclusión, el deseo de estar en la presencia de Dios se le agotó a la persona y ya no siente pasión por estar con Dios y no siente pasión por servirle. Cosas que comienza a experimentar una persona que ya tiene sequedad espiritual en su vida. Escúcheme bien. Cosas que comienza a experimentar. La primera que comienza a experimentar es la que acabo de decir. Voy para la iglesia, tengo que buscar, he estado desanimado. La primera experiencia que se topa es que quiere, pero no puede. Entonces como que algo le está diciendo, hay una sequedad, hay que trabajarla.
¿Cuántos me entienden? Por eso es muy importante que si alguien dentro del cuerpo de Cristo siente sequedad, el pueblo comience a meterse nuevamente con Dios. Porque ahora hay que romper aquel obstáculo. Ahora hay que llenar la vasija. La persona siente que por más que le prediquen la palabra de revelación, siente que su espíritu no está receptando los misterios de reino que Dios está soltando. Lo voy a repetir. Cuando hay sequedad en una persona, la persona, cuando le están predicando la palabra de Dios, la revelación, siente que su espíritu no es un buen receptor. No sé qué me pasa. El pastor está predicando con pasión. El pastor está predicando con fuego. Pero yo no siento que me conecto. ¿Cuánto me entienden? Hermano, no hay normal. No hay normal. Mire, si yo predico por emociones, hay normal si no se conecta con la palabra, porque tal vez el pastor es emocionalista. Pero si yo predico en el espíritu, no hay normal si usted no se conecta con la revelación, porque algo está pasando. Si yo soy un pastor emocional, no se preocupe si no se conecta con mis emociones. Pero si yo predico en el espíritu, tiene que saber por qué su espíritu no se conecta con la revelación que Dios está soltando en ese momento. ¿Y sabe qué es? Sequedad. La sequedad puede provocar que yo esté dentro de una iglesia y yo vaya a vivir la experiencia cuando hay sequedad, que Dios está revelando cosas, pero yo no me conecto con la revelación. Como le repito, si el pastor es emocional, tranquilo. Pero si Dios está fluyendo, tiene que ponerle mucha mano a la sequedad en su vida, porque está afectando lo que es la búsqueda. Porque la misma sequedad provoca que los sentidos se oscurezcan en la persona. Lo voy a repetir. La sequedad provoca que los sentidos espirituales de la persona caigan en oscuridad. Y una mente que está en oscuridad no puede recibir la palabra, porque está en oscuridad el sentido espiritual. Así que para mí no debe de ser normal que un hombre de Dios, que una mujer de Dios esté fluyendo en revelación y el pueblo solamente está prestando los oídos, pero el espíritu no está conectado con la palabra que está ministrando Dios. No es normal, hermano. Aquí lo principal debe ser que usted oiga la verdad y la verdad lo liberte. Aquí tiene que ser que si la palabra está llegando, tienen que haber cambios en su vida. No de la noche a la mañana, pero usted tiene que salir impactado por la palabra. La palabra tiene que estar quitando vendas conforme usted viene acá. La persona se congrega en la iglesia, pero no tiene una visión clara en su espíritu de lo que Dios quiere hacer con ella en aquel lugar. También la persona que tiene sequedad, escúcheme bien, le es afectada la visión. Y sin visión, el pueblo se desenfrena. Lo voy a repetir. La sequedad también puede dañar la visión. ¿Qué es una visión? Visión es aquello que yo estoy viendo que me motiva a seguir adelante. ¿Cuántos me entienden? Voy a repetir. Visión es aquello que ya está dentro de mí y es el motivo por el cual yo vengo a esta casa. Aquí no se viene nada más por congregarse. Aquí es que una visión Dios la está metiendo y yo voy conforme a esa visión. Hermano, yo tengo 17 años de estar acá. Hay una visión dentro. Antes de ser pastor ya había una visión de Dios. Por lo tanto, cuando yo entro por esa puerta, desde el primer día que yo vine a esta casa, es porque una visión me motiva a seguir de pie sirviéndole a Dios. Hermano Willy, yo miré de que yo me alejé de la iglesia, dejé el ministerio, volví y lo volví a ver a usted sirviendo. Hermano, ¿cómo ha hecho? La visión. Cuando hay visión adentro, tienes un objetivo y un propósito. Entonces,
Cuando no hay visión en un cristiano que lo motive a seguir adelante, ¿sabe qué significa? Que hay sequedad. Que la sequedad no le está permitiendo que la persona tenga una visión que lo impulse a seguir adelante. Aquí todos los que servimos tenemos que tener claro una visión dentro. ¿Cuánto me entienden? Y todos los que se congregan en el templo familiar cristiano no lo tienen que hacer porque están aburridos. Tienen que hacerlo porque hay una visión dentro. ¿Cuánto me entienden? Tienen que saber por qué viene acá. Mire lo que dice 1 Samuel capítulo 3 versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Qué hay ahí en ese lugar? Sequedad. ¿Sabe usted que se imagina usted cómo se sentía el profeta Samuel ministrando a Dios en un lugar donde escaseaba la palabra y escaseaba la visión? ¿Se imagina usted cómo se sentía él? ¿Sabe usted que muchas veces uno como pastor así se siente? Que uno está como el profeta Samuel, ministrando en la casa del Señor, pero hay escasez de palabra en el pueblo, pero no es porque no haya un pastor que predique, sino por un pueblo que está seco. Por eso dice el versículo que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y mira, hermano, que falte la palabra de Dios es una desgracia para un cristiano, porque el cristiano se mueve por fe, no por vista. El cristiano se mueve con los recursos de la palabra. La palabra es que le da los recursos a la iglesia. La palabra es que le da la fuerza a la iglesia. La palabra es que le da dirección. La palabra es que le da sabiduría a la iglesia. Por lo tanto, si una iglesia escasea de palabra, es una iglesia en desgracia, porque la iglesia es sostenida por la palabra. Cielo y tierra pasará, mas la palabra no pasará. La iglesia es sostenida por la palabra. Por lo tanto, preocúpese cuando la misma sequedad esté provocando que en usted haya escasez de palabra, porque una iglesia sin palabra es inmune. Recuérdese cuando Cristo reprendió a Satanás en el desierto: escrito está, escrito está, escrito está. Pero cuando no hay palabra, la iglesia corre riesgo. Entonces la misma sequedad, tengamos cuidado con la sequedad, porque la sequedad puede traer escasez de palabra en nuestras vidas y nos puede afectar. Vamos a ir observando cómo es que la vida espiritual de muchos de nosotros de repente va cayendo en una sequedad espiritual. ¿Cómo es que se va dando esto? Yo ya mencioné en el inicio los problemas y los demonios, pero vamos a ver más cosas. ¿Qué es lo que provoca que un cristiano? Es bueno saber esto, hermano, porque hay veces estoy cayendo ahí, pero no me han informado cómo es que caigo ahí. No me han orientado, hermano Willy, ¿y cómo es que uno cae? ¿Cómo es que uno se va secando espiritualmente? Esta noche lo va a saber usted. Número uno, cuando la gente va cayendo en sequedad, es porque le damos más prioridad a los afanes de la vida. ¿Cuánto me entienden? Le damos más prioridad a los afanes de la vida y descuidamos nuestra búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. Lo voy a repetir. Dentro de la iglesia hay hermanos, hay hermanas que le dan más prioridad a los afanes. Lo voy a repetir. Le dan más prioridad a los afanes. Y por darle más prioridad a los afanes están provocando que descuides la llenura del Espíritu Santo. Cuando la iglesia viene acá, viene a buscar llenura del Espíritu Santo. Cuando la iglesia lee la palabra en su casa, la iglesia está siendo llena
del Espíritu Santo a través de la palabra. Cuando la iglesia ora en su casa, en su habitación, la iglesia está siendo llena del Espíritu Santo. Porque esa es la realidad. Iglesia que ora es llena. Iglesia que estudia la palabra es llena. Iglesia que persevera en los cultos es llena. Pero de repente, por darle prioridad a los afanes, y usted sabe que afán es todo aquello que usted le dio el primer lugar para no ir a la iglesia. Yo sé que hoy era domingo, pero se me acumularon la ropa, el aseo de la casa, y ya ahorita son las 4 y me falta trapear, ya no fui al culto. Le está dando prioridad a los afanes. Me acuerdo una vez de que dos hermanos, que ellos van a saber que a ellos me estoy refiriendo. Estaban bien afanados con una moto y bien metidos en aquella moto, armándola, desarmándola y todo. Pero los hermanos no se estaban dando cuenta que le estaban dando prioridad a la moto y descuidando 2 días su vida espiritual. Y no quiere decir que por esos 2 días ellos iban a ir al infierno. No. Pero estaban descuidando el ser llenos del Espíritu Santo el lunes de oración, el martes de crecimiento, por estarle dando prioridad a una moto. ¿Cuánto me entienden? Tenemos que entender el lenguaje, porque muchas veces usted y yo empezamos a darle prioridad a cosas que de repente no estoy yendo el lunes. Y usted sabe, el lunes día de qué acaba. Lunes ¿de qué? Y la iglesia de los Hechos perseveraba ¿en qué? En la oración y en la palabra. Entonces, si usted es cristiano, usted tiene que estar el lunes de oración acá, si tiene ese tiempo. Si usted sale temprano de su trabajo, usted tiene que estar aquí. Porque los cristianos perseveran en la oración y en la palabra. Solamente alguien que su trabajo lo haga salir tarde, se entiende que no puede estar acá. Pero de lo contrario, el que se afana y tiene el tiempo, imagínese, hermano, a mí me da esta cosita cuando hay hermanos que me dicen: hermano, voy a salir tarde, no voy a poder llegar. Y a las 7:20 están en su casa, 7:30 están en su casa, y para ellos es tarde. 7:30 apenas tiene 30 minutos la reunión de oración de haber comenzado. Ay, hermano, pero es que yo salgo a las 8. Pero si usted vive cerca y sale a las 8, 1 hora puede estar acá. No por mí, por su vida espiritual. No por mí, por su vida espiritual. No por mí, evitando sequedad en su vida espiritual. ¿Cuánto me entienden? Pero de repente hay hermanos que 7:20 para ellos es tarde, no van a poder llegar a tiempo. Entonces, una cosa que provoca sequedad es darle prioridad a los afanes. Y otra cosa que provoca sequedad es cuando no estamos aplicando el dominio propio que nos fue dado hacia los deseos y apetitos de la carne. Descuidamos el ser llenos del Espíritu Santo. Darle prioridad a los afanes detiene la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo tienen claro? Aquí hay que tener balance, porque por estar dándole prioridad a algunas cosas que yo puedo agendarme bien, no, yo les doy prioridad y me da igual si me afecta en mi búsqueda con Dios. Y de repente cuando venimos a la casa nos sentimos algo raritos. ¿Qué pasó? La prioridad que le dimos a los afanes le pasó factura a nuestro espíritu. Y ahora hay sequedad. Y ahora hay que buscar a Dios hasta con lágrimas muchas veces. ¿Cuántos me entienden? Mira, hermano, nosotros tenemos que dedicarle tiempo a lo espiritual, porque si no vas a ser afectado. Romanos 8:6. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu provoca 2 cosas. Si yo le doy prioridad al afán,
¿En qué entra mi espíritu? En muerte. Hermano, yo sé que usted tiene su trabajo, usted tiene su universidad, usted tiene su negocio. Le felicito, sea más bendecido. Pero hermano, no se me afane mucho. Porque si se me afana mucho, afecta su vida espiritual. Y si su vida espiritual es afectada, va a haber muerte en usted. Y la muerte espiritual ya no le va a permitir venir a la iglesia. Y la muerte espiritual ya no lo va a dejar que se deleite en el Señor. Todo va a ser aburrido. Va a venir cuando quiera, porque ya hay muerte espiritual en usted y ya le está afectando. Cuando el versículo dice, pero el ocuparse de la carne, ¿qué es? No, hermano, pero ahí no dice afanes, dice la carne. Pues sí, ¿quién es la que quiere estar afanada? ¿Usted cree que su espíritu quiere estar afanado? Nuestro espíritu no piensa en estar afanado. Nuestro espíritu dice, Abba Padre, ven. Nuestro espíritu nunca, porque nuestro espíritu no fue diseñado para estar afanado. Nuestro espíritu anhela conectarse con Dios. ¿Sabe qué es lo que no le permite a nuestro espíritu conectarse con Dios? Que nuestra carne la tenemos bien afanada en otras cosas. Lo mismo que le sucede a los niños con el papá. El niño quiere compartir con papá, pero papá anda en otro rollo. Papá le quiere dedicar más tiempo a los amigos, papá le quiere dedicar más tiempo a la pelota, pero papá no le quiere dedicar tiempo a su familia. Entonces esos afanes van a afectar tu familia. Y los afanes del mundo van a afectar tu comunión con el Espíritu Santo. Cada quien es libre si decide afanarse y darle prioridad a los afanes de esta vida. Cada quien es libre, pero no se lo recomiendo, porque afecta tu comunión con el Espíritu Santo. Así como en lo secular a un hombre o a una mujer le puede afectar afanarse en un trabajo y le va a afectar en su familia, también a los cristianos afanarse mucho les puede afectar en su comunión con el Espíritu Santo. Y no se te olvide que el que te llena es Él. O sea, estás descuidando al que te llena y el que te prepara para la venida de Cristo. ¿Cuánto me entienden? Hermanos, no le demos prioridad. No nos afanemos mucho porque estamos afectando al Espíritu Santo. Y si no hay Espíritu Santo dentro de ti, hay sequedad. Y si no hay Espíritu Santo dentro de ti, no hay aceite. Y si no hay aceite, no hay arrebatamiento para tu vida. Y si no hay aceite, no hay un fluir en tu ministerio. ¿Cuánto me entienden? Qué lindo. Yo hallo hermoso cuando alguien sabe que orar le fortalece su vida espiritual. Qué lindo cuando alguien se encierra en un cuarto y sabe que lo hace porque necesita fortalecerse en el Señor. Qué lindo el que entra en esta iglesia y dice, he estado así como medio desmotivado, voy para la iglesia porque necesito fortalecerme en el Señor. Y se mete de lleno. Qué lindo, porque entiende que el buscar del Espíritu Santo le fortalece. Qué lindo el hermano que dice, tengo que parar un poquito el afán porque estoy descuidando el orar, estoy descuidando el martes de crecimiento. Estas cosas las voy a manejar para otro día porque estoy descuidando mi comunión con Dios. Pero hay gente que cree que quien los quiere ver acá es el pastor. Y como creen que es el pastor, vienen cuando les pega la regalada gana. Aquí no es el pastor que te quiere ver. Aquí es que tú tienes que encontrarte con el Espíritu Santo para que sigas firme hasta que Cristo venga. ¿Cuánto me entienden? Si miramos bien este versículo, vamos a ver que dice que los del Espíritu, hay vida en ellos, pero el ocuparse del Espíritu hay ¿qué? Vida y paz. ¿Qué vida? Alguien que me diga, ¿qué vida es la que hay? ¿Vida qué? Vida espiritual. El ocuparse del Espíritu en esa persona que hay, vida espiritual. Y la vida espiritual se conoce
Porque el que tiene vida espiritual no se queda en su casa. ¿Cuánto me entienden? Repito, yo conozco muchos casos de algunos hermanos que yo sé porque ellos no han estado viniendo. Y no se preocupen, hermanos y hermanas, que con ustedes no es. Me refiero a la gente que sí puede, pero no vienen. Entonces evidencia que pudiendo y no vienen, significa que no hay vida. Porque el que tiene vida busca de Dios, busca la oración, busca los martes de crecimiento si tiene el tiempo. Hermano, es lógica. Si está muerto, para usted no es prioridad orar. Si está muerto espiritualmente, para usted no es prioridad venir el martes de crecimiento. Pero si usted está vivo y tiene el tiempo, para usted es prioridad la oración. Para usted es prioridad congregarse. ¿Cuánto me entiende? Esto quiere decir que cuando no nos ocupamos de las cosas del Espíritu, produce una sequedad. Y mira, hermano, si dice que produce vida, quiere decir que si yo me ocupo del Espíritu, produce dos cosas: Espíritu, vida, perdón, y paz. Pongámosle ahora al revés. Y si yo descuido mi vida, y si yo descuido el ocuparme de la vida espiritual mía, ¿qué va a producir? Muerte e incomodidad. Yuhu, míreme para acá. Y bueno que uno habla lo que vive, pues. Cuando uno descuida su vida espiritual, el carácter de uno anda insoportable, porque no andamos paz. Porque hay una paz que hay veces conocemos la paz que da el dinero, pero hay una paz que nosotros los cristianos nos la dieron. Y cuando andamos esa paz dentro de nosotros, ¿cómo nos brilla el rostro, hermano? Qué amables somos, qué hospitalarios somos. Dios le bendiga, hermano. Venga, venga, un abracito. Ah, porque anda la paz del Señor. Quítele la paz del Señor, es hermano. Agárrese, agárrese bien. ¿Cuánto me entienden? Por eso, hermano, hay una gracia sobre nosotros. Cuando estamos buscando de Dios, hay una gracia. Y la paz de Dios hace que nosotros no andemos amargados. No andemos como chinches que con cualquier cosa brincamos cuando nos dicen algo. No andamos incómodos. Andamos más en paz, tranquilos. Pero cuando hay Espíritu Santo, cuando hay llenura, pero cuando no hay llenura, no hay paz. Y si no hay paz, anda sensible como Pedro. Cualquier cosa te amarga, cualquier cosa te quita la paz. ¿Cuánto me entienden? Y sobre todo, no andas en paz con Dios, porque tú sabes que tu estado espiritual delante de Él no es el correcto. ¿A cuánto les ha pasado? Que saben que están llevando a medias este evangelio y no sienten paz y les está afectando en su felicidad, y a la vez no están en paz con Dios, porque ellos saben que no están a cuentas con Dios. ¿Cuánto me entienden? ¿Por qué? Porque dice que el que se ocupa de las cosas del Espíritu provoca vida y provoca paz para con los hombres y para con Dios. Pero el desocuparse de las cosas espirituales provoca muerte y provoca que andes incómodo. Hermano, por todos lados buscar la llenura del Espíritu Santo nos conviene. Porque hay vida, y si hay vida hay alegría, y si hay vida hay fuerza. ¿Cuánto me entienden? Si hay vida hay fuerza, si hay vida hay alegría, si hay vida de Dios va a ser un deleite estar en la casa de Dios. Y si no hay, va a ser incómodo estar en la casa de Dios. ¿Cuántos están aprendiendo? Voy a tocar los últimos puntos porque ya miro que el tiempo va avanzando. Voy a adelantarme. Algo que debemos de saber es que tanto Moisés como los profetas, como Jesús, como los apóstoles, sabían que la búsqueda continua del conocimiento de Dios aviva permanentemente la vida espiritual. Algo que afecta y que produce sequedad
en la gente, en el cristiano, es cuando no le da continuidad al conocimiento de Dios. ¿Sabe usted que las mismas aplicaciones que existen hoy en las plataformas tienen que irse actualizando para no trabarse? ¿Cuántos entienden eso? Los que saben de computadoras y de programas saben eso, ¿verdad? Si usted utiliza aplicaciones, la aplicación se tiene que ir actualizando. La misma aplicación pide la actualización, porque si no le aplica la actualización, se traba el programa. La iglesia tiene que irse actualizando en el espíritu. La iglesia tiene que retroalimentar su vida espiritual, porque si no, la iglesia se estanca. Así como el programa se estanca cuando no lo actualizan, un cristiano que no esté de continuo buscando de Dios se puede trabar espiritualmente, se puede secar espiritualmente. Y cuando le digo se puede secar, se puede trabar, se puede pegar, le habla en todas las áreas. No va a poder orar, no va a poder congregarse, no va a poder servirle, porque usted no se está actualizando. Y esta es una realidad, hermano. Le pido a los que sirven en ministerio, deje de orar, deje de congregarse y después venga a ponerse de diácono a ver si va a estar fluido. No vas a estar fluido porque has descuidado tu vida. Te vas a trabar, te vas a pegar, no vas a ser efectivo en el ministerio. Porque nosotros estamos conectados al Espíritu Santo. Y a la iglesia, cuando se descuida del Espíritu Santo, se le va a notar. Lo voy a repetir. A la iglesia, cuando se desconecte de la oración, se le va a notar. A la iglesia, cuando le dé prioridad a los afanes, se le va a notar cuando venga acá. Porque, hermanos, estamos conectados. Y si nos desconectamos, se ven las consecuencias. Y yo creo que como iglesia, si estamos en los últimos tiempos, no nos conviene estar desconectados del Espíritu Santo. Míreme para acá. Lo que el Espíritu Santo hizo en esta tarde fue muy bueno, porque vino sobre muchos de ustedes a fortalecerlos, a llenarlos, para que sigan adelante, para que se sigan actualizando en el Espíritu. ¿Cuánto me entienden? En la computadora hay una parte que si uno hace clic izquierdo o derecho, no me acuerdo, pero aparece un cuadrito y dice nuevas carpetas, pero también dice actualizar. Cuando uno busca ese cuadro y aparece esa sugerencia y la computadora está muy lenta, uno le da actualizar, uno le da actualizar, uno le da actualizar. ¿Y qué pasa? La computadora empieza a fluir conforme se le está dando actualizar. Yo creo que la iglesia debe entender lo que el Espíritu Santo hizo en esta tarde. Los llenó para actualizarlos. Vamos, sigan, no se detengan, que no haya pereza, que no haya apatía. Sigan orando, sigan buscando. Yo creo que el Espíritu Santo actualizó la iglesia con la llenura en esta tarde. ¿Cuánto me entienden? Así que, hermanos, si hemos sido actualizados, sigamos orando, sigamos buscando a Dios. Denle una ofrenda de palma, póngase de pie en esta noche. Ahí donde está, póngase de pie. Voy a pedirle, ahí con sus ojos cerrados,